Muy Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo vamos? Bien, tengo muchas cosas para preguntarte, tenemos muchas cosas para preguntarte, así que Muchas. iremos, como siempre, de a una, ¿te parece? Dale. Bueno, me sorprendió, me parece todo un acontecimiento político la entrevista que le hacen al presidente Javier Milei en BBC en español. Perdón, sí, BBC News Mundo, está bien lo que digo. Le pregunta a la colega, por si no la leíste, le pregunta 6 o 7 veces qué le diría a una jubilada que no llega. Eh, No, no la leí, así que te, estoy te la recomiendo, 0 kilómetros. ahora te la voy a compartir, pero le pregunta, el dato es que le pregunta, no se da por vencida, porque Milei nunca termina de contestarle qué le diría a las personas que lo votaron creyendo que pagaba la casta y terminan pagando ellas, y menciona el 35% del porcentaje de ajuste que recae sobre las pensiones, etcétera, etcétera. Pero en un momento, cuando le pregunta, cuando le insiste, digamos, dice algo que ya lo escuché bastante y te quiero preguntar a qué se refiere, si es cierto o no es cierto y cómo se contesta. La pregunta es la siguiente. La mayoría de los analistas coinciden en que una de las formas en que se ha logrado el superávit es mediante el recorte de las pensiones. Representa alrededor del 35% de los recortes que se han introducido. Y dice Milei, eso es falso. Son críticas infundadas. Y a continuación, lo que te digo que me gustaría que nos expliques. Dice el presidente, nosotros les devolvimos a los argentinos 13 puntos del PBI. Y cuando termine el año le estaríamos devolviendo 15 puntos del PBI. No tenemos la menor idea a qué se refiere el presidente, quizás vos sí. Yo tampoco. Bien, pasamos a la Así que te próxima. diga, pero eso Siguiente pregunta. es lo mismo que toda la, es como la inflación del 17.000%, los datos empíricos que demuestran que los salarios le están ganando a la inflación. Yo qué sé. Mira, el dato de hoy, Sí, para mí, transferencias a las provincias se derrumbaron en abril 88,9%, dato de hace un rato. Es decir, el gobierno trabaja con la idea del equilibrio fiscal sobre la base de motosierra sin fin, es decir, recortando todo el tiempo, pero así no tiene gracia, digamos, lo hace cualquiera. Es decir, si claro. no te importan las consecuencias, se te encarna una uña y te amputo la pierna, seguro que con la uña no tenemos problema. Yo entiendo que el presidente se refiere a los puntos de ajuste del PBI Pero, y que pero, eso pero, automáticamente lo pone en el bolsillo de la gente, digamos. sí, pero no es cierto, no hay ese punto de ajuste del PBI. Dice, de ese ajuste, en lo que tiene que ver con el ajuste, en el Tesoro heredamos un déficit de Mira, 5 puntos del PBI y en la ah, primera parte sobre reaccionamos y fuimos al equivalente de un ajuste de 7 puntos, dice. Y así sigue. bien, por eso, 5 puntos no son 15, Pablo. Los 15 puntos él mezcla, pongo la intención de justificar sus políticas, este, lo que bajó del Banco Central, las LELIQ y todo lo Sí, demás, pero que en definitiva tuvieron en deuda del Tesoro, que es lo que nos está diciendo, porque lo que se hizo fue cambiar las LELIQ por obligaciones del Tesoro. Entonces dejó de tener en el Banco Central y lo convirtió en deuda a más largo plazo, las LELIQ eran a 28 días y los bonos del Tesoro son a 1 año, a 2 años, a 3 años, no sé cuánto. Entonces, efectivamente, si vos querés decir, ganó tiempo, pero eso es mentira que tenga que ver con el déficit fiscal, son dos cosas distintas. bien. Pero es como cuando dicen que hubo una emisión descontrolada. Es mentira, no hubo emisión descontrolada. La emisión estuvo por debajo. Es cuando dicen que van a festejar si le da un dígito la inflación. Pero no era un desastre cuando teníamos inflación del 8% el año pasado. Siempre depende de cómo lo compare. Él lo ¿Cómo compara ahora con lo vamos a festejar? la cabalgata al 17.000%, que ya además explicamos No, que pero no es. esa está contra, ya no la Sí, 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 hacemos está con explicado. el. Está explicado. ¿Cuántas Bueno, veces? si te parece, paso a la segunda. Dale. Otra decisión que hoy conocimos es la ampliación del impuesto país por decreto. Se conoció hoy, insisto, en boletín oficial.
que extiende este tributo a compra de divisas destinadas a giros de utilidades y dividendos y a quienes suscriban los BOPREAL. ¿Por qué hace esto el gobierno? Síntoma de qué es esto a tu criterio. Bueno, que no tiene más brazos, pero ¿Qué se corta ahora? claro, Está bien. pero casi te voy a sorprender. A mí me parece bien. Vos sabés que yo sabía que ibas a decir que estabas de Y acuerdo. bueno, es que yo soy objetivo, yo no hago, yo creo que le pongan el impuesto a la compra de divisa para transferir utilidades al exterior, me parece que está bien. Lo que me parece que habría que discutir por qué se lo pusieron a otras cosas, pero justamente que se lo pongan más, los que estaban, porque lo que no están diciendo, creo, es que en realidad lo que estaba es limitada la transferencia de utilidades al exterior. Y ahora le pusieron el impuesto país, pero están liberando que puedan transferirse las utilidades al exterior, No es ¿no? muy distinto al tema de las prepagas. Liberamos, pero después cuando vemos que tenemos un problema, vamos a contramano de lo que pregonamos. Y puede ser, puede ser. Porque es que no se sostiene, Pablo. Esto vos en el discurso, esta cosa de todo es mercado, el mercado no tiene falla, etcétera, etcétera, no aguanta ningún análisis. No aguanta ningún. A ver, pero te lo pregunto al revés. Me parece sumamente desafiante que digas, para mí está bien, es una buena medida, pero pensémoslo de la perspectiva de un gobierno que quiere liberalizar todo y que es un horror, es un pecado mortal hacer esto. Bueno, por eso está bien. Entonces, claro, pero sí, está bien. Pero ¿por Por qué en eso. la lógica del gobierno que se contradice con esta La decisión, por qué lógica lo del hace? gobierno es primero porque tiene problemas fiscales, y segundo, insisto, porque debe estar liberalizando el giro de utilidades. Y entonces le pone el impuesto, pero liberaliza el giro. Yo creo que ahora no tenía impuesto, pero no se podían girar las utilidades. Es decir, temor por los dólares, estamos hablando de la escasez de Así dólares. es. Liberaliza que se puedan girar, pero mejora la situación fiscal. Apunta a generar un ingreso fiscal. Pero vos me lo preguntás, si giro utilidades sin impuesto, si lo giro con impuestos, pues digo, Por mejor supuesto, con claro. impuestos. También puede estar desestimulando que efectivamente se haga un giro hacia afuera, quizás, ¿no? Sí. No creo, Ok, no bueno. creo. Porque las empresas multinacionales quieren llevarse las utilidades, una Ujú. pelea permanente. Y la obligación a de reinvertir local y demás es una pulseada total, permanente. Entonces, si yo les libero que se la pueden llevar como quieren y lo único que hago es aplicarle el impuesto país, por ahí me aplauden. Ahora, si el impuesto país significa cada vez mayor recaudación, ¿cómo resolvería el gobierno levantar la administración cambiaria? Es decir, el mal llamado cepo. Va a tener un problema ahí. No, no tiene nada que ver, está mezclando. Levantar el cepo, en definitiva, tiene que ver con la cantidad de divisas que tenés para bancarte que compren lo que quieran y que no te afecte. Sí. Este, no es fiscal el problema. El problema es de tenencia de divisa y en todo caso de brecha y de expectativas. O sea, Te vos, voy a vos decir podés una ir a cosa. una escena de competencia de moneda, como dice Milei, bajándose de la dolarización, y eso puede convivir con el impuesto país. Sí, no tiene nada que ver el impuesto país con Bueno, eso. Pero quiero insistir un poquito en el tema del cepo. Porque, ¿por qué se baja? Porque efectivamente hay atraso cambiario. Es decir, según nuestros cálculos, el tipo de cambio real competitivo a estos días ujú. es equivalente al que había en la Argentina antes de la devaluación de agosto del año pasado. De agosto, no la de No, diciembre de de Milei, agosto, antes de la de de la de masa, Massa. digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. En ese nivel estamos, porque es lo que aumentaron los costos internos, los precios internos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos de vuelta en un escenario donde los exportadores le están pidiendo o que devalúe o que haga algún tipo de ingeniería, como se hizo en otros momentos, en definitiva dándole algún tipo de reembolso especial o alguna franquicia o alguna cuestión
que de hecho convierta el tipo de cambio de exportación en un tipo de cambio más alto que el nominal. Es decir, no es ¿Se un entiende tipo de lo que cambio, dije? no es un tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio que hay hoy no es un tipo de cambio competitivo y Ujú, por eso los exportadores le dicen a este tipo de cambio no te puedo exportar. claro. Por eso, según la información que anda dando vuelta por ahí, es récord histórico la venta de silobolsa, Ujú, porque como estamos en la expectativa de una gran cosecha y además hay una combinación de una gran cosecha, un atraso cambiario y una caída del precio internacional de la soja, es muy probable que haya una gran presión para que haya una devaluación o alguna compensación, vuelvo a decir, sin devaluar, pero que le permitan liquidar por el mercado libre una determinada proporción, alguna de todos esos tipos de cosas que tanto criticaron en el pasado y que puede ser que terminen utilizando porque son liberales pero no comen vidrio. bien, muy bien. Bueno, paso a la tercera de cuatro, ¿puede ser? La tercera de cuatro. Estamos charlando con Carlos Heller, sacándonos algunas dudas de este arranque de semana. Acabo de leer en el diario La Nación la siguiente nota, Carlos. Dice, los bancos denuncian a Mercado Libre por abuso de posición dominante, presentación hecha ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por Modo, la billetera digital que está relacionada con las principales entidades financieras del país, reclaman por presuntas prácticas anticompetitivas. ¿Qué ves Sí, vos acá? ¿Qué es está pasando eso, acá? sí, es eso. Hay una resolución tomada por el Banco Central que obliga a Mercado Pago a abrir el, digamos, sitio para que las otras billeteras, para que Modo pueda entrar y Mercado Pago se niega a permitirlo y entonces por eso ha habido sucesivas demoras y prórrogas y por eso ahora digamos los bancos le están haciendo una denuncia por acción monopólica, por abuso de posición dominante. O Bueno, sea, tal cual. el pedido es Que que quien estos tiene que una son libre billetera, mercado y libre competencia permitan la libre competencia bueno, se lo están pidiendo a un a un gobierno, defensor a ultranza de la claro, libertad. claro. En los Pero efectos concretos es entiendo, que cualquiera pueda ir con la billetera virtual que quiera y hacer el mismo tipo de así es. transacción. Y Esto no se puede hacer ahora. no, porque no te permiten entrar los de Mercado Pago. Y como Mercado Pago tiene una expansión en los comercios y qué sé yo, hace que muchos otros no puedan operar con sus billeteras. Bien, está bien. Es decir, Es clarísimo. sí, sí. Abuso de posición dominante, es mejor definición que esa no hay. Bueno, te queremos pedir una reflexión sobre César Luis Menotti. Carlos, falleció ayer. Sí, Yo entiendo que vos como dirigente lo tuviste como técnico en Boca. sí, bastante más que eso. A ver, te voy a sorprender. Menotti fue una de las 100 personalidades que firmó la solicitada del movimiento cooperativo en el año 1977-78 pidiendo que se mantenga la actividad cooperativa en la actividad financiera. Ujú. Y además hizo que firmara Houseman también. Digamos, yo siempre digo que esta solicitada era tan representativa que la firmó Sábato y Houseman. Mirá. Pero el autor de que la firmara Houseman fue Menotti, y el que habló con Menotti para que la firme fui yo. La dictadura quería prohibir la posibilidad de actividad financiera de cooperativas. Así es, el proyecto de ley de Martínez Dios, original, era que la actividad financiera solo la podían hacer sociedades anónimas, Ujú. con lo cual las cajas de crédito desaparecían. Había 1000 cajas de crédito en ese momento. Nosotros hicimos una gran movilización de firmas, otra cosa no se podía, sacamos durante una semana firmas de pequeñas empresas, miles y miles, doble página de Clarín, con la firma que decía Taller Mecánico Pirulo, entre paréntesis 4. 4 era la cantidad de empleados que Interesada teníamos. porque le costaba mucho más acceder a crédito, a financiamiento de las En entidades. ese momento las pymes tenían el financiamiento a través de las cajas. Bueno, digo, estamos hablando de Menotti Sí. para no irnos No, pero más. Si para querés entender el cualquier día de compromiso, esto, pero para entender el sí, compromiso. pero si querés cualquier día de esto, incluso hablamos de la historia, que
muy interesante Ujú. volverla a hablar Pero quiero en decir, la... era un desafío a la política económica de Martínez de Oz, y ahí estaba la Así firma de es. Menotti. Y nosotros logramos torcerle el brazo y que el proyecto se modifique, y en ese momento no había parlamento. En la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era el parlamento de los militares, que era un brigadier, un almirante y un coronel, cajero, se modificó. Nosotros fuimos con Gorini a verlo, que en ese momento era el presidente o el jefe de la CAL, que era el brigadier Lamidoso, que después fue integrante de la Junta. Y bueno, te la hago corta, pero logramos que la ley finalmente diga que las entidades financieras podrían organizarse como sociedad anónima o como cooperativa. Ujú. Desde luego, pusieron un montón de reglamentaciones, de capitales mínimos y un montón de cosas más muy complejas de explicar rápidamente, que hizo que las cajas de crédito tuvieran que entrar en el proceso de transformación y se crearon los bancos cooperativos, uno de ellos el Credit Corp, bueno, etcétera. Es toda una Sí. historia que cuando quieran se las ¿Y cuento en cuánto detalle. te costó convencer a Menotti de que firme? No, nada, no. Yo con Menotti teníamos un diálogo intenso, frecuente, con muchas coincidencias, allá del fútbol. Así que cuando vino el tema de Boca, nosotros trajimos primero a Di Stéfano, después estuvo Mario Sanabria y el tercer técnico que trajimos fue Menotti, a propuesta mía, y ahí se hubo todo un gran impacto, porque este equipo andaba muy mal, creo que estábamos 14º, 15º, y llegamos a estar primero y casi salimos campeones, perdimos uno de los últimos partidos, fue una campaña sensacional. Menotti tiró ahí, apareció con el fuera de juego, con La el chique. offside, con la ley del offside, con el adelantamiento que le funcionó un tiempo, después cuando le tomaron el tiempo empezó a haber problemas. Como todas las cosas que requieren flexibilizarse. Ujú. Bueno, pero sí, y después vino otra vez a Boca y además mantuvimos siempre un vínculo. O sea que el sábado al mediodía estuvimos charlando de Menotti en la barra mía de los sábados. Sí. Y cuando me fui de ahí dije, tengo que llamarlo, porque lo había llamado hace un par de meses, habíamos quedado en juntarnos, y él después se enfermó y no nos juntamos. Habíamos quedado en encontrarnos, así que me quedó ahí una pequeña asignatura pendiente. Carlos, si tuvieras que definir, como puedas, como quieras, el vínculo entre el juego, la cultura que significa el fútbol, la política del fútbol y la manera de Menotti, ¿cómo lo Bueno, caracterizas? ¿Qué nos es dio? que ahí ¿Qué se aportó? instalaron, a mi juicio, algunas polémicas falsas de si lo importante es ganar o jugar bien. Y en realidad Menotti decía que él quería ganar, pero quería ganar jugando bien. Y que ganar no podía ser de cualquier manera, es decir, que debía ser dentro de las reglas, dentro del reglamento, y tratar... con una teoría muy fácil, si jugás bien, tenés mucho más chance de ganar que si no jugás bien. Ujú. Y es así, qué sé yo. Yo creo, lo hablamos el otro día, creo, no sé si lo hablamos. Boca jugó muy bien el otro día contra Estudiantes y perdió. Pero si juega como jugó contra Estudiantes, va a ganar la mayoría de las veces. Bueno, lo mismo se le puede decir a la gente de Vélez, ¿no? De ayer, jugó muy bien. Y sí, y sí, Vélez jugó realmente. Yo vi el partido, y sí, Vélez el primer tiempo tenía que haber terminado ganando y estaba con un hombre menos. Sí. Bueno, pero los resultados a veces se dan, pero en las estadísticas largas, cuando jugás bien, ganás más veces que las que no ganás. Menotti era, creo que, un adelantado en ese sentido, tenía una visión. Vos fíjate, cuando Guardiola estaba en desarrollo y vino a la Argentina, creo que con el único técnico que se reunió fue con Menotti. Mm. Y yo creo que Menotti tenía una visión que también con la selección jugó ahora actual su rol, porque en este cargo de director general de De selecciones selecciones. que tenía, sirvió creo que para darle respaldo a Scaloni en un momento que Scaloni no tenía ese respaldo. Hoy no necesita Scaloni Claro, ningún claro. respaldo, pero en ese momento no lo tenía. Bueno, Carlos, seguramente el miércoles hay comisión. ¿Cómo viene tu semana? El miércoles hay citada a las 4 de la tarde una reunión de la Comisión de Ah, Presupuestos, estamos así que listos entonces. seguramente si se mantiene,
supongo que sí, no nos vamos a conectar. Bueno, nos queda para el viernes la valoración de lo que haya sido el paro el jueves y el desarrollo en el Congreso de... Bueno, igual el miércoles no te puedo valorar el paro el jueves. No, te digo, el viernes nos encontramos para me chicanea. Terrible. También podríamos hablar de esta gira del presidente. Y todas También, estas cosas. ¿lo conoces a Milken, al dueño del foro? No, pero conozco a Milken. Sí, Es decir, Milken es el rey de los bonos basura, lo que llaman, ¿no? así es. Para los que no saben, los bonos basura son justamente los bonos como los de la Argentina, ¿no? Es decir, un comprador de bonos en crisis, de situación en crisis. Es decir, Podríamos decir, tiene un criadero de fondos buitres, digamos. y algo así, Algo así. algo así. Pero bueno, acá le hacen una bandera bárbara y la verdad que a mí no sé cuál es el sentido, ni el rédito, ni el interés de que el presidente argentino participe en este tipo de eventos. No, lo llamativo es que no es una agenda oficial, que es una agenda personal, ¿no? Y sin embargo no hay cuestionamiento. Ahora de agenda oficial no tuvo ninguna. No, por eso, no hay agenda oficial. No hay agenda oficial. Bueno, porque él está en contra del Estado. No, yo siempre pienso si... Pero si el Estado es una organización criminal, Sí, él no puede tener una agenda oficial, porque sería una agenda criminal. está bien. Todos Por eso tiene agendas personales. estamos a merced de la agenda personal de Milei, digamos. Ojalá y estuviéramos solo a merced de la agenda personal de Milei. Creo que es más grave, porque creo que lo que Milei con esa agenda habilita es que los grupos económicos se hagan un picnic. Y eso sí que ahí estamos a merced. Y eso no tiene ni excentricidades, ni frases, esos van a los bifes, son metódicos y no aflojan. Y van por todo, porque vos fijate, hablar, no todo lo que se tendría que hablar, de el capítulo de grandes inversiones, Sí, Righi. del RIGI, es terrible, porque vuelve a poner en el CIADI la solución de los conflictos. Por lo tanto, si un gobierno posterior quiere recuperar alguna entrega, alguna extranjerización, alguna cosa que sea de recursos naturales, de servicios esenciales, vas a tener que ir a dirimirlo en el CIADI, vamos a perder y vamos a tener que, después van a decir, el irresponsable que hizo esto, porque no se podía, porque se iba a perder. Bueno, el caso Kicillof y Pefe, digamos, ¿no? El caso, por eso lo digo, el caso Kicillof y PF. El problema no es haberlo puesto en jurisdicción extranjera, sino que el gobierno argentino decidió la reestatización parcial de la petrolera. Claro. Bueno, hablaremos de esto también. Carlos, un abrazo grande. Dale, chau. Carlos Saludos. Heller, charlando con nosotros, 4:55. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en